Muy buenas muchachos, bienvenidos a la guía de tirador selecto. Esta será la primera parte de dos videos. Entonces, en esta parte trataré de explicar los aspectos teóricos y los conceptos para efectuar un tiro de precisión, hablando de las variables que tenemos que considerar y tomar en cuenta, y el cómo son estas variables. He visto muchos videos que solo muestran el cómo utilizar las herramientas del mod del ACE que nos agrega la balística avanzada en el arma 3, pero realmente no explican los conceptos que pues debe saber un tirador de alta precisión. Así que por eso me he decidido hacer esta guía. Bueno, prosigamos. El objetivo del curso pues es proveer a los participantes las habilidades necesarias para desempeñarse como tiradores selectos, cubriendo aspectos técnicos y tácticos necesarios para operar eficazmente a distancias intermedias de 300 a 600 metros. Esto claramente lo haría un tirador de escuadra, hablando muy independientemente de lo que es un francotirador. Eh, Acá veremos el módulo 1, lo cual es la diferencia entre un tirador selecto, un tirador de escuadra, tirador designado, como lo quieran llamar, o un francotirador, tirador de alta precisión. Un tirador selecto es un miembro de una unidad militar o de seguridad que se especializa en proveer apoyo de fuego preciso a distancias intermedias, generalmente dentro de los 300 a los 600 metros. A diferencia pues, de un francotirador cuya función es operar normalmente en binas o a veces en solitario a largas distancias, lo cual a mi parecer pues en el juego Arma 3 pues es una labor muy poco factible debido a las misiones, a menos que sea una misión personalizada por individual. Pero en la mayoría de comunidades pues no se opera así, sino que se operan en misiones por equipos. El tirador selecto trabaja dentro de un equipo o escuadra, acompañando a sus compañeros y proporcionando una capacidad de fuego más precisa y efectiva en situaciones tácticas. Hablemos de lo que es aerodinámica. Como podremos ver en la primera imagen, se nos muestra una esfera, la cual tiene, pues digamos, un comportamiento aerodinámico que permite que la esfera viaje por cierto tiempo a una velocidad constante, por así decirlo, y después va a perder su velocidad. La resistencia a la que tiene al viento, pues podríamos decir que es una resistencia media. Después tenemos el plano aerodinámico, o más bien la figura más parecida a lo que sería un proyectil, o la forma de un vehículo deportivo, la forma del ala de un avión, la cual hace menos resistencia al viento y lo va rompiendo, lo cual genera una estabilidad mayor y además pues una eficacia aerodinámica mucho mejor, lo cual sería más parecido pues a un proyectil de una munición. Una superficie cuadrada, la cual como podremos ver en la parte de atrás genera una resistencia del viento mayor. Esto quiere decir que va amortiguando el viento que le viene de cara, por así decirlo. Esta pues podríamos decir que la ciencia aplicada en los paracaídas que van atrapando el aire y van amortiguando, aplicando la ciencia de la resistencia al aire que tienen. También podríamos aplicarlo a distintos factores, molinos de viento, etcétera, cosas que necesitan esa resistencia para funcionar. Lógicamente, pues a nosotros nos interesa saber que en la aerodinámica las figuras con cierta característica, como podría ser la figura intermedia, la cual es más parecida a un proyectil, nos funciona mejor. Hablemos de lo que es la gravedad y la parábola. Tenemos que tomar en consideración que una munición cuando nosotros accionamos y sale no va en línea recta, sino que viaja a través de una parábola, la cual llegará a un punto, ay, qué sueño, llegará a un punto máximo y a partir de ahí empezará a descender. Lógicamente, si tuviéramos nuestro objetivo aquí, pues aquí impactaría, o si estuviera nuestro objetivo acá en este transcurso de la parábola, pues le daría efectivamente.
Otra cosa a tomar en cuenta es, imaginemos que este es nuestra mira óptica y este es nuestro punto intermedio y este es el punto final superior de nuestra retícula o nuestra óptica, como le quieran decir. Las balas, aquí no lo podemos tomar así, pero así se funciona, sino que viajan y llegan al punto más alto de nuestra retícula y de ahí empiezan a bajar. Así funciona la mayoría de las veces. Tenemos la desviación que causa el viento, como podremos ver, pues este es el aparatito más parecido al que se utiliza para medir el viento, es un Kestrel, se utiliza para medir viento, temperatura, etcétera, diferentes factores. La desviación por viento, pues a diferencia de la parábola, que podemos contemplar como la línea roja, nos causará una desviación lateral, la cual podemos contemplar como la línea negra, la cual impacta la bala en un punto diferente al que tenemos en línea recta. Nos hace una desviación, podremos decir aquí de izquierda a derecha. Además aquí es tomar en cuenta que el viento está soplando en una dirección de 90 grados, o sea que está soplando de nuestra izquierda total, por así decirlo. Efecto Magnus, twist, como le quieran decir, o balística interna. Esto es la ciencia que aplica las balas dentro del cañón de nuestra arma cuando salen disparadas. Eh, las balas tienden a hacer un giro sobre sí mismas. Entonces, este factor también es a tomarlo en cuenta a distancias un poco más allá de 500 metros en adelante, porque la bala hará una desviación, normalmente es hacia la derecha que van girando, entonces hará eh, una desviación lateral hacia la izquierda, por así decirlo. Eh, Esto tal vez ya cuando se vea en la práctica se aprecia un poco mejor, pero la bala va girando sobre sí misma y a cierta distancia, digamos que hay una configuración que se dice como las escalas. Entonces dice 1, 2 puntos, 10. Esto quiere decir que cada 1 pulgadas la bala gira 10 veces sobre sí misma. Entonces, cada 1 pulgadas la bala va a tener cierta desviación. Efecto Coriolis. Este efecto es conocido como el efecto de la trayectoria de la rotación de la Tierra. Este efecto es importante tomarlo en cuenta a distancias, hablando más allá de los 1800 metros, 1600 metros, dependiendo del calibre que estemos utilizando. Eh, Tendrá efecto, pues sí, tendrá un efecto que nos causará una pequeña desviación o tendremos que hacer una compensación dependiendo hacia dónde estemos mirando en torno a lo que sería el azimut de la brújula. Es importante tomar en cuenta también la latitud en la que estemos hacia el ecuador. Recordemos que la Tierra gira de izquierda a derecha o en sentido de las manecillas del reloj. Eh, También es importante tomar en cuenta que si nosotros disparamos del whisky al eco, eh, nuestro objetivo se va a acercar, y si nosotros disparamos del eco hacia el whisky, pues nuestro objetivo se va a estar. No, perdón, al revés. Si nosotros disparamos del whisky hacia el eco, el objetivo se va a alejar. Y si nosotros disparamos del eco hacia el whisky, nuestro objetivo se va a acercar. De igual forma, con los polos superiores, lo cual, superior e inferior, si nosotros disparamos de sur a norte, nuestro objetivo se va a desviar ligeramente hacia la derecha. Pero si nosotros disparamos de norte a sur, nuestro objetivo se va a desviar pues hacia la izquierda. Ocurre un efecto espejo. Otro factor a tomar en cuenta es la inclinación, el ángulo de inclinación, o para tomar en cuenta la trayectoria que nosotros vamos a trazar en nuestra bala. No es lo mismo apuntar cuesta arriba o colina arriba, por así decirlo, a apuntar colina abajo, ya que pues tenemos que tomar en cuenta el efecto de gravedad, tenemos que tomar en cuenta el ángulo al que estamos viendo, la velocidad a la que va a viajar la bala. Entonces tenemos que tomar en cuenta esos factores y no va a ser la misma calibración, a pesar de que, ejemplo, la distancia fuera la misma cuesta arriba 500 metros
o cuesta bajo 500 metros, la calibración va a ser totalmente diferente debido a estos factores. Tipos de municiones. Existen muchos tipos de municiones, desde el G1 hasta G8 me parece. Eh, en armas normalmente trabajamos nada más con dos, que sería el tipo G1 y tipo G7. El G1 lo podemos utilizar para armas como podría ser armas cortas de mano, subfusiles, rifles de asalto. Y de ahí en fuera ya empezaríamos a utilizar G7 para lo que sería DMRs y SRs o Sniper Rifles, como le quieran decir. Eh, los DMRs también pueden utilizar G1 y G7 al igual que los Sniper Rifle, pero es muy difícil que veamos en el arsenal una munición G7 en rifles de asalto. Y de ahí para abajo, hablando de subfusiles y armas cortas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, como podemos apreciar en la imagen anterior, la G1 tiene una forma de punta diferente a la G7. Esto hablando, digámoslo, muy por encima, además de que estamos hablando de la cantidad de carga de pólvora, la forma aerodinámica, la forma de la ojiva final. Entonces, como podremos ver en esta imagen, podríamos decir que la imagen de la derecha vendría siendo una G7 y la imagen de la izquierda una G1, o también hablando como un tipo de munición subsónica, la cual no llega a veces a romper la barrera del sonido y batalla un poco más, además que pues su eficiencia a largas distancias pues va a ser menor, a diferencia de la G7 que está hecha precisamente para que su coeficiente balístico y su aerodinámica sea mejor, sea la más óptima para tiros de alta precisión. Hablemos de la puesta a cero. La puesta a cero es cuando nosotros calibramos la óptica con el cañón de nuestra arma y nuestra distancia, una distancia que nosotros será nuestra puesta a cero. Ejemplo, normalmente en arma trabajamos a 100 metros de puesta a cero. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo en la imagen A no tenemos una puesta a cero y él aunque esté apuntando al punto medio de la diana, su tiro se va más abajo. Pero una vez que él calibra su puesta a cero, su tiro hace una intersección la cual va a hacer que su bala viaje un poco más, como decía antes, al punto más alto de su retícula y de ahí va a empezar a caer y va a acertar en el punto medio de la diana o el punto donde él esté apuntando a cierta distancia, hablemos de 100 metros como un estándar. Ajustes de la retícula o partes de la retícula, por así decirlo. Pues tenemos varias partes, las partes más relevantes, hablemos de la torreta de ajuste de elevación, la cual es la que nos va a hacer la corrección en vertical, y el ajuste de torreta de deriva, la cual es la que nos hace la corrección horizontal. Después pues tenemos los aumentos, podemos tener retículas de ópticas de diferentes aumentos. Eh, También tenemos la campana o el ajuste que diga la campana de objetivo. Hay muchas veces que nosotros vemos, por decir un aumento, tenemos 4x 25, por así decirlo. Eso quiere decir que la apertura de nuestro lente en la campana de objetivo es de 25 milímetros. Este no quiere decir que van a ser 25 aumentos. Cuando estamos hablando de un aumento mayor, vemos normalmente un ejemplo 4x, después un guión y después el siguiente aumento, hablemos 10x, por ejemplo. Y eso nos quiere decir que nuestra óptica tiene de aumento principal 4x y después 10x. Eh, Esto nada más pues meramente para conocimiento. Tipos de retículas. En arma pues y en la vida real vamos a tener siempre muchas retículas. Estas son de las más vistas en el arma. En el arma 3. Estas son normalmente en arma 3. Bueno, realmente hay muchos tipos de medidas. Tenemos el MOA, el SMOA, el 1000 dots o milirradianes, como le quieran decir. Pero en arma 3 nada más
trabajamos con milirradianes, que es la corrección que aplica en los ajustes del arma. Entonces, estas retículas son de tipo mil-dot. Todas las retículas del arma trabajan en milirradianes, a excepción de las que sean de mods, que hay algunas que sí trabajan en SMOA, pero pues, ¿para qué nos vamos a complicar explicando eso? No. Eh, Eso ya es como más a prueba y error que alguien vea eso. Pero bueno, tenemos la de tipo mil-dot, que aplica puntitos, cada puntito es un mil-dot. Entonces, hay veces en que nosotros hacemos correcciones, ejemplo que nos dijera un mil-dot a la izquierda, pues apuntaríamos este mil-dot, por así decirlo, cuando nosotros hacemos la ajuste en torretas, se recorrería hacia acá, por así decirlo, en cierto modo. Tenemos este tipo de retícula que es en mil-dot. Tenemos esta otra que de igual forma es en mil-dot. Estas son las más comunes, las mayormente vistas en juegos, en películas. Eh, Tenemos esta que tiene puntos intermedios. Tenemos la línea más grande que es el mil-dot completo. Y la línea más pequeñita que vendría siendo la mitad del mil-dot. Entonces esto sería punto .5, 1, 1.5, 2, 2.5 y así consecuentemente. Tenemos otra retícula de tipo mil-dots, pero esta es más pequeña, por así decirlo. Entonces, esta tiene distintas medidas, ya tiene una graduación numérica, un grabado numérico, la cual nos indica el 2, el 4, que nos estaría hablando de 2000 dots, 4000 dots, y los intermedios pues vendrían siendo 1000 dot, 3000 dot, 1000 dot y medio, etcétera. Tenemos corrección tanto horizontales como corrección abajo. Y en la parte superior no tenemos, precisamente porque si nosotros estamos haciendo labores de reconocimiento o de observación, el tener muchos números aquí, pues lógicamente nos obstruiría la visual. Entonces, las retículas pues normalmente no manejan numeraciones en la parte, en la parte media superior. Después tenemos una retícula tipo PCO soviética. Esta retícula pues también trabaja en mil-dots. Tenemos distintas grabaciones, la cual funciona pues a 100 metros, 200, 400, 600. Y además tenemos una grafiquita, la cual nos permite medir distancias a ojo, por así decirlo, tomando en cuenta el tamaño promedio de una persona. En este caso como 1,90 m. Entonces si el objetivo me abarcar aquí totalmente estaría 200 metros. Si me abarca aquí 400, 600, 800 y 10, que vendrían siendo 1000 metros. Y en los intermedios pues lógicamente serían 300 metros, 500, 700, 900. Después, mis favoritas y las que más recomiendo, y ya a un nivel más avanzado, ya cuando sabemos interpretar bien las retículas. Estas retículas son muy útiles. Esta es de un mod y la de la derecha es una que viene en Vanilla, me parece. Eh, Este es tipo HO58 y este es tipo Vortex, me parece. Normalmente estas coloquialmente son conocidas como retículas de arbolito de Navidad. Ventajas de estas retículas, pues la cantidad de grabaciones que tienen. Aquí están a su aumento máximo, pero normalmente se ven como un arbolito de Navidad cuando reducimos el aumento. Entonces, estas retículas nos sirven porque también están en mil-dots y no necesitamos necesariamente de ajustes en la torreta horizontal o vertical para poder apuntar a un objetivo. Nosotros podemos utilizar los puntitos como referencia que nos brinda la retícula. Esto ya pues a un nivel más avanzado. Aquí pues les muestro la imagen de referencia de la mira tipo PCO soviética, la cual aquí puse un monito como referente que está a 200 metros y pues así consecuentemente. Bueno, ahora hablemos de casos prácticos. Primero que nada, yo creo que aquí le dejamos y vamos a ir a Lace. Ejemplo, aquí tenemos pues nuestro player. Cuando nosotros seleccionamos una munición, muy importante, nosotros podemos ver que tenemos pues en ciertas armas vamos a tener distintos tipos de munición. Si nosotros visualizamos aquí en esta parte,
tenemos munición de tipo G7, aquí nos indica, y el coeficiente balístico. Importante, a mayor coeficiente balístico, mejor es el comportamiento aerodinámico y de resistencia o de arrastre más bien de la bala. Esto quiere decir que pues es más eficaz. Eh, Tenemos muchas balas, mucho tipo de municiones, pero hablemos de ejemplo. Uh, Déjenme la busco. Ejemplo, aquí tenemos esta, la cual igual es tipo G, este es tipo G1, podríamos decir que esta podría ser munición subsónica, por así decirlo, para un rifle de precisión. Podemos ver que su coeficiente balístico es mucho mayor a la anterior, pero tenemos que hablar que cada tipo de munición tiene un estándar de medida diferente. No es lo mismo G1 que G7. Son estándares muy diferentes de medida. Aunque esta tenga un coeficiente balístico mayor, no quiere decir que sea mejor que la G7 que teníamos anteriormente. ¿Por qué? Porque trabajan en estándares diferentes. Y lógicamente, pues para tiros de precisión a larga distancia vamos a utilizar G7. Si estamos hablando de operaciones tal vez en cubierto, tal vez un poco más sigilosas, utilizaríamos la G1, que podemos utilizarla como munición subsónica. Esto pues para que su sonido, sus decibelios de sonido sean menores. Bueno, hablemos ahora de lo que es cómo tomar valores. Muy importante, nosotros tenemos en el equipo, esto tal vez lo vean ya en otros videos, no lo voy a explicar yo. Tenemos en el equipo el Kestrel y la tarjeta de distancias. Para abrir la tarjeta de distancias es importante que tengamos el arma en la mano. Control Windows, interfaz de LACE, abrir tarjeta de distancias. Y como podemos ver, pues tenemos la tarjeta de distancias, datos que nos brinda la tarjeta de distancia, el nombre de la munición, también nos brinda la puesta cero en la que está, el estándar de presión barométrica en la que está, que esta es la configuración por defecto de LACE, el tamaño del cañón en pulgadas, barrel 20 pulgadas, el twist o el efecto Magnus que les decía, esto quiere decir que cada 1 pulgadas la munición una vez saliendo del cañón gira 10 veces, bueno, más bien dentro y fuera del cañón va a girar 10 veces sobre sí misma. Después tenemos las distancias de corrección desde 100 hasta 2550, pero es importante ver que hasta aquí tenemos la efectividad a ciertas temperaturas. Tenemos las temperaturas 15, menos 5, 5, 10, 15, 20 hasta 35 grados centígrados. Ok. Después tenemos pues las correcciones. eh, en corrección vertical tenemos la corrección de viento. Esto tomando en cuenta un estándar de que el viento estuviera soplando a 4 metros por segundo. En caso de que nuestro viento fuera diferente, pues tendríamos que hacer una regla de 3 en la cual tenemos que hacer la división. Eso lo veremos a continuación en los casos prácticos teóricos. Eh, Tenemos la configuración para hacer correcciones de movimiento del objetivo. Esto normalmente no lo usamos. Esto yo creo que es mejor a ojo. Además que normalmente pues hacer un tiro a un objetivo en movimiento pues y andar haciendo el cálculo, yo creo que esto es más de práctica y ponerse a practicar 1000 veces para entender bien eh, cómo hacer el ajuste de una manera rápida. Esto realmente no lo voy a explicar, solamente voy a explicar las dos primeras partes de la tabla. Entonces, aquí tenemos la configuración, ejemplo a 350 metros, a una temperatura de 10 grados, nos dice que la corrección de elevación es de 2.1 y la corrección de viento a la deriva vendría siendo de 0.9 en el caso de que nuestro viento soplara a 4 metros por segundo. ¿Cómo tomar los datos atmosféricos? Pues abrimos el Kestrel y nos vamos, normalmente nos va a arrojar en esta pantalla. Nosotros damos botón arriba y nos iremos a Use Screen 1. ¿Qué nos va a arrojar aquí?
nos va a arrojar lo que es el azimut hacia el que estamos viendo en torno a la brújula, la altitud a la que estamos sobre el nivel del mar y el viento que está haciendo. Que en este caso para tomarlo hay que hacer ciertas cosas. Pero bueno, pantalla 2, botón abajo, nos lanza lo que es la temperatura. Aquí estamos actualmente a 11.5 grados centígrados. La humedad que hay 51% de humedad y la presión atmosférica que tenemos. El dato que más nos importa acá pues es la temperatura. Estos datos los tomaremos en cuenta ya una vez que empecemos a utilizar calculadora balística, pero eso lo enseñaré en el siguiente video, ya que a mí no me gusta usar la calculadora que viene por defecto en el ACE, ya que no es del todo precisa y además cuando nosotros queremos configurar nuevas municiones solamente nos detecta la lectura de municiones tipo G1. Entonces tenemos que hacer la conversión y además tenemos que hacer el cálculo de velocidades y es un rollo andar haciendo eso. Entonces yo prefiero utilizar una calculadora externa a través de una aplicación móvil. Bueno, eh, para tomar el viento, importante que nos quedemos en la pantalla User Screen 1. Luego ahí damos nuevamente Control Windows, mostrar Kestrel, ojo, no abrir, mostrar Kestrel. Y vemos que el Kestrel se nos muestra en la parte izquierda, además de que empieza a girar lo que sería sus hélices. Para tomar el viento, importante, nosotros presionaremos la combinación de teclas Shift y K. Y como podremos ver en la parte superior izquierda se nos abre una flechita. No es importante que nosotros miremos en dirección de donde viene el viento, no hacia donde va, de donde viene el viento para tomar el dato del viento. Ahí vemos que nuestro viento está soplando a 2.2 metros por segundo. Tal vez si nosotros tomamos más altura, veremos que nuestro viento va a ser mayor. Ahí lo ven, 3.1 metros por segundo. Es importante que nosotros tomemos siempre el dato en el punto más alto, además de que busquemos que nuestro ángulo no esté obstaculizado. Como podremos ver, si yo desciendo y me pongo detrás de acá, ven que mi viento me marca como si no hubiera, porque me está obstaculizando este conjunto de sacos, de bultos, y no me deja tomar el dato del viento. Entonces es muy importante que lo tomemos siempre de pie y tomando como referencia el punto más alto. En caso de que no podamos, por cuestiones de que estamos pecho tierra y no podemos levantarnos por cuestión de que nos vayan a detectar, pues redondeamos 5 puntos arriba de lo que nos marca el Kestrel. Entonces, si yo redondeo 5 puntos arriba, digamos que mi viento estaría soplando a 2.7 metros por segundo, 2.7, tomo como referencia acá, y exactamente me está soplando a 2.7 metros por segundo. Ojo, esto ya es a base de experiencia y todas las prácticas que yo he realizado, que ya sé que tengo que redondear a 5 puntos por encima de lo que me marca el Kestrel. Bueno, volvamos a lo que son las prácticas. Teoría, tomemos en cuenta la tarjeta de distancias, ¿no? Que ejemplo, tengo a cierta distancia y la tarjeta de distancia me marca que la corrección sería a 2 grados, a 2 puntos de corrección horizontal. Suponiendo que mi viento sopla, ojo, importante, nuestro objetivo, siempre que nosotros estemos apuntando hacia un objetivo, va a ser nuestras 12. Siempre donde nosotros estamos viendo serán nuestras 12. Consecuentemente de ahí, nosotros empezaremos a trabajar con un reloj. Es importante que no trabajemos con la brújula porque esto para datos ya de tiros de alta precisión a larga distancia, como nosotros tomamos también como referencia el azimut de la brújula para calcular el efecto Coriolis, nos podemos revolver si nosotros estamos realizando la tarea de observador para nuestro binomio que es el tirador y lo podemos revolver con todos los datos que nosotros le estemos brindando. Entonces, para viento, nosotros trabajamos con datos de reloj. Para calcular efecto de rotación de tierra, trabajaremos con el azimut o los grados de la brújula. ¿Ok? Entonces, siempre nuestro objetivo donde nosotros estemos viendo serán las 12.
De ahí nosotros empezaremos a tomar el dato del viento, ejemplo en este caso que está soplando de izquierda a derecha, de 9 a 3, ¿ok? Tomamos el dato del viento, nosotros ya sabemos que está soplando, ejemplo, a 2 metros por segundo. ¿Qué pasa? Que la tarjeta de distancia me marca como referente 4 metros por segundo. Si me marca como referencia 4 metros por segundo, corrección horizontal de 2, y mi viento es de 2 metros por segundo, lógicamente mi corrección va a ser la mitad de eso, que sería 1.0 de corrección. Ajá. Esto es un caso hipotético meramente para práctica. Entonces, ¿qué haría yo? Haría la corrección en vertical, perdón, en horizontal en la torreta, hacia la izquierda de, pues sí, de 10 clics, que sería 1.0. Entonces, una vez tomando en cuenta esto, pasaremos al siguiente ejemplo. Sigamos tomando los datos anteriores como referencia. Pero, ¿qué pasa? Nosotros apuntamos a otro objetivo, o en caso de que nuestro viento haya cambiado y ahora sopla de 7:30 a 1:30, a 1:30. ¿Qué pasa ahora? Que nosotros tenemos que tomar el dato a la mitad. ¿Por qué? Porque no será ahora lo mismo la desviación de izquierda a derecha total que hará nuestra bala, sino que será la mitad de eso. ¿Por qué? Porque el viento, además de que le está impulsando hacia adelante, le está generando la mitad de la resistencia que le generaba anteriormente. Entonces, si nosotros teníamos anteriormente la calibración de 1.0, ahora será de 0.5. ¿Por qué? Tomando en cuenta esta gráfica como referencia, tenemos que a 30 grados sería la mitad del valor, a 15 grados sería un cuarto de un valor, a 45 grados de lo que esté soplando nuestro viento sería 3 cuartos del valor, y así consecuentemente. Si nuestro viento estuviera soplando en un ángulo de 90 grados, o sea, decir de 9 a 3, tomaríamos el valor completo. Pero como está soplando a la mitad el intermedio de esos datos, tomamos la mitad del valor. Ujú. Bueno, espero que aquí se entienda un poco. Pasaremos a lo siguiente, que será la interpretación de la retícula. Como podremos ver, nosotros tenemos acá la retícula de tipo arbolito de Navidad. Voy a explicar un poco cómo funciona. Este sería nuestro punto central. De ahí tendremos los 1000 dots, el cual sería un 1000 dot, 2000 dots, 3000 dots, 4. Igual hacia abajo, 1, 2, 3, 4. Es importante recalcar que en la retícula no vienen estos. Estos yo los puse, los agregué manualmente aquí en la diapositiva, nada más para que tengan el entendimiento de que las líneas que no tienen numeración son los intermedios. Entonces, si aquí del 0 al 2 hay una línea, es el 1. Si aquí del 2 al 4 hay una línea, es el 3, y así consecuentemente. 5, 7, 9, etc. También tenemos los puntos intermedios, los cuales sería el 0.5, el 1.5, el 2.5 mil dot, 3.5 mil dots, y así también hacia abajo. Importante tomar en cuenta estos puntitos. Los puntitos que vemos son los puntos intermedios tanto en corrección vertical y horizontal. De ahí nosotros podemos tomar referencias. Ejemplo, nosotros tenemos que corrección vertical hacia arriba, tenemos una calibración de 3.5 mil dots. ¿Qué hago? Levanto mi retícula a 3.5, y ahora me dice que corrección hacia la izquierda de 0.5. ¿Qué hago? Muevo mi retícula hacia la izquierda y apunto en punto 5. Y aquí queda visualizado mi objetivo. Yo aquí si hago si acciono, pues mi objetivo le estaría dando. Voy a proceder a lo que sería un caso práctico. Vamos a, primero que nada voy a cambiar de retícula a la tipo H58 para ejemplificar. Una vez ejemplificado, voy a poner un objetivo. Y voy a hacer los cálculos. Primero que nada voy a tomar la distancia. Importante que siempre tome la distancia. Con el telémetro yo lo hago con la tecla T para tomar distancia.
y en la parte derecha ahí me toma la distancia. Me dice que está a una distancia de 426 metros. Entonces yo ya sé que está a 426 metros. Tomo el dato del viento. Mi viento está soplando a 2.6. Redondeo o tomo el dato real. 2.9. 2.9 metros por segundo, esos son casi 3, redondeo a 3 metros por segundo. A distancias intermedias puedo redondear valores ya que no afecta mucho. Ejemplo, hablando a menor a 600 metros. Entonces, yo tengo que mi viento es de 3 metros por segundo. Y tengo que mi objetivo está entre los 450, no, entre los 400 y 450 metros. Tengo una temperatura de lo que sería, voy a tomar el dato de la temperatura, a 11 grados, pasemos a 10 grados para redondear, redondeamos hacia abajo, entonces ya tengo yo que mi viento, uy, perfectamente creo que ahora mi viento está soplando en favor, aunque esté en contra hacia mí, está en favor porque no me va a causar ninguna desviación, entonces, uy, ahí ya cambió, bueno, ah, abrimos tarjeta de distancias, estaba entre los 400 y 450 metros, a una temperatura de 10 grados, 2.8 para 3.5. Hago un cálculo estimado, vamos a decir que, o bueno, voy a hacer el cálculo bien. 2.8 menos 3.5 me da 0.7, 0.7 entre 50 me da 0.014 por, dijimos 26 metros, 0.3, 0.36 más 2.8. Vea que la corrección es de 3.1. 3.1 hacia arriba en corrección vertical. Y ahora voy a tomar el dato del viento. Vamos a decir que el viento lo voy a calcular a 0.5 hacia arriba. Entonces aquí dijimos que es 3.1. Tal vez ahí, probablemente ahí yo ya le dé. Y ahí ya leí el objetivo. Como podemos ver, esa es la forma de utilizar la retícula. Yo no hice correcciones en la torreta, simplemente levanté un poco la retícula, el arma, y ahí yo hice el cálculo con la retícula, con los puntos, tomando como referencia, y así leí a mi objetivo. Esto lo utilizamos más que nada para optimizar tiempos, y en el caso de que nosotros estemos haciendo disparos muy continuos, nosotros podemos digamos, hacer la corrección más rápida simplemente utilizando la retícula sin necesidad de estar ajustando la torreta, lo cual nos quita, por así decirlo, el factor tiempo o optimización de acciones. También además si nosotros erráramos el tiro, es más fácil nosotros hacer la corrección viendo los puntos en los que cae la bala. Nosotros, ejemplo, si nuestra munición cae más a la derecha, nosotros tomamos como referencia algún punto de la retícula en el que haya caído y hacemos la corrección en ese punto. Bueno, espero que hasta aquí se haya un poco entendido, se haya entendido más bien lo que es la guía básica. Posteriormente estaré subiendo el siguiente video, lo cual enseñaré a utilizar la calculadora balística externa y cómo configurarla con las municiones que existen en el juego. Espero que les haya sido de su agrado y además pues más que nada que les sirva